Parece increíble que los investigadores puedan describir cómo era la vida en nuestro planeta hace más de 1 millón de años, pero así es. Dentro del género Homo, y con esta antigüedad, se han encontrado restos en el continente africano del que se ha denominado como Homo ergaster. Para contarnos todo lo relacionado con este Homo ergaster, nos acompaña hoy en el estudio Francisco Javier Muñoz Ibáñez, que es profesor de prehistoria en la UNED. Francisco Javier, muy buenos días y bienvenido a Sin Distancias. Hola, muy buenos días a todos. ¿Quién era el Homo ergaster? Bueno, pues el Homo ergaster, dentro de la línea evolutiva del género Homo, sería la segunda especie. La especie más antigua sería el Homo habilis, y este homínido pues aparece en el continente africano hace 1,8 millones de años. Los restos más antiguos procederían de los yacimientos situados en el lago Turkana, en Kenia, datados en esas fechas, y los restos hasta el momento más recientes proceden de Etiopía, de una depresión en Eritrea, de un cráneo que se ha datado hace 1 millón de años. El Homo ergaster, a diferencia del Homo habilis, pues tiene una mayor capacidad craneal. Estamos hablando de ya 800 centímetros cúbicos frente a los 600 del Homo habilis, y si lo comparamos con el Homo sapiens, pues este tendría entre 1250 y 1350. O sea que se va aproximando a nuestra capacidad craneal. Sí, es cuando se produce un mayor aumento de la capacidad craneal en la línea evolutiva. Estas son diferencias físicas, pero ¿qué diferencias culturales podrías explicarnos entre el Homo habilis y el Homo ergaster? Bueno, sí, tienen diferencias culturales. El Homo habilis estaría asociado al tecnocomplejo dubayense, que se caracteriza por fabricar herramientas sobre nódulos, generalmente de cuarcita o de rocas volcánicas, mientras que el Homo ergaster pues está asociado a un nuevo tecnocomplejo que es el achelense, caracterizado por la presencia de bifaces, de hendedores, de bolas, y a medida que avanzamos en ese tecnocomplejo, pues cada vez va a haber más útiles sobre lascas. También otro elemento importante o diferencia con respecto al Homo habilis es que por primera vez, en torno a 1,5 millones de años, encontramos sobre todo en el sur del continente africano restos de uso de fuego. Son restos muy escasos, generalmente cenizas, suelo quemado o pequeñas piedras o huesos carbonizados, en donde posiblemente aprovecharía pues brasas obtenidas de forma natural por incendios, rayos, etcétera. O sea que con respecto al Homo habilis, el Homo ergaster, aunque no sabe cómo hacer fuego, pero sabe cómo mantenerlo, ¿no? Sabe cómo mantenerlo, pero no sabe cómo hacerlo. Y cómo usarlo. Sí. También, a diferencia del Homo habilis, por primera vez tenemos a un homínido que tendría una complexión similar al hombre actual. Estamos hablando de una estatura media de unos 60 a unos 80 centímetros. También el índice humerofemoral, es decir, la proporción entre la longitud del fémur y de la pierna, es prácticamente igual a la de nosotros. Y también el Homo ergaster tendría un desarrollo similar al de los humanos modernos, es decir, un desarrollo lento y prolongado, lo que facilitaría el desarrollo del cerebro y también pues la emergencia de la cultura y el lenguaje de forma incipiente. Entonces tendría un periodo de desarrollo más largo y por lo tanto un mayor tiempo de aprendizaje. Nos has comentado que se han encontrado restos de Homo ergaster tanto en Kenia como en Etiopía. Bueno, aparecen en todo el continente africano. Los más antiguos son de Kenia, en el lago Turkana, y los restos más modernos en torno a 1 millón de años en la depresión de Eritrea. Sin embargo, el Homo ergaster, otra de sus características es que emigra, se mueve, ¿no? Sí, es el primer homínido que se abandona el continente africano y va a poblar el continente europeo y también Asia. ¿Y cuándo se produce esta salida de África y sobre todo por qué? Sí, bueno, tenemos que remontarnos a un periodo anterior, cuando estaba el Homo habilis, en torno a hace 2,8 millones de años, se empieza a producir un cambio climático global a nivel de todo el planeta, y a partir de este momento en el continente africano lo que se va a producir es que empieza a retroceder el bosque tropical y aumenta la sabana. Entonces el Homo habilis, junto con otras especies de mamíferos, pues se va a adaptar a estos espacios abiertos, va a cambiar su nicho ecológico y por primera vez, aunque de forma esporádica, va a incorporar a su dieta carne y grasa animal, lo que le va a proporcionar suficiente energía para desarrollar un mayor cerebro.
Entonces, coincidiendo con la aparición del Homo ergaster, aproximadamente hace 1,7 millones de años, lo que se va a producir es un aumento de la aridez en el continente africano y esta especie Homo ergaster ya estaba perfectamente adaptada a medios abiertos, consume regularmente carne, tanto de carroñeo como de una incipiente caza, y por lo tanto se encuentra en condiciones de expandirse fuera del continente. Entonces, la salida de África de los primeros humanos hacia Europa coincide también con migraciones de diversas especies, como el lobo, el ciervo, el corzo, la hiena, el jabalí, es lo que algunos investigadores llaman el evento del lobo. Entonces, en los momentos donde la aridez en el continente africano es más intensa, en el continente europeo y en el continente asiático las condiciones son menos extremas. Entonces, es posible que a partir de 1 millón de años estos continentes ofrecieran un clima templado y suave, y esto va a favorecer la expansión de estas especies, entre ellas el Homo ergaster. ¿Y por qué zonas de África salen tanto estos animales como el Homo ergaster? Bueno, hasta hace relativamente poco se planteaban dos hipótesis, uno que sería el modelo vertical, una colonización a través del estrecho de Gibraltar, y otro el modelo horizontal a través de Europa Oriental, del estrecho del Bósforo y de los Dardanelos. Realmente, la última vez que hubo puentes de tierra entre el continente africano y el continente europeo fue hace 6,5 millones de años. A partir de entonces, debido a esta desecación de la cuenca mediterránea, quedan parcialmente unidos. Pero desde entonces siempre han estado separados, con lo cual es poco probable que el Homo ergaster hubiera llegado a Europa cruzando el estrecho de Gibraltar, porque eso supondría recurrir a la navegación. Entonces, la hipótesis más lógica pues sería que viajaran por el extremo oriental de Europa. También algunos investigadores italianos han propuesto otra vía de entrada, que sería desde África a través de Sicilia, por medio de un puente que comunicaría la isla con el continente africano, pero esta propuesta recibe las mismas críticas que la anterior, ya que la disminución del nivel del mar no habría sido suficiente para crear estos puentes bioestratigráficos. Entonces, las evidencias más antiguas de la presencia humana fuera de África serían en la actual República de Georgia, en el yacimiento de Dimanisi, que tiene una cronología para esta especie en torno a 1,5 millones de años, en Ubidilla, en Israel, en torno a también 1,5 millones de años, y luego estarían los restos de China y de Java, que tienen unas dataciones bastante problemáticas, pero probablemente tendrían fechas superiores al 1.000.000 de años. En el continente europeo, sin embargo, los yacimientos más antiguos pues sería el de Atapuerca. Las últimas excavaciones han proporcionado una fecha de 1,2 millones de años, y el resto de yacimientos de Solilac, Iserna la Pineta, Montepollolo tienen unas cronologías en torno al 1.000.000 de años. Por lo tanto, en primer lugar, los humanos van a ocupar el continente asiático y posteriormente el europeo. Y del continente asiático, ¿cuáles serían los restos más importantes, más interesantes? Pues la aparición de homínidos en el continente asiático se produce relativamente pronto, y las primeras investigaciones datan de finales del siglo XIX. Entre 1891-92 hay un anatomista holandés, Eugenio Dubois, que es el que encuentra por primera vez restos de unos homínidos que él considera que eran bípedos, con una capacidad cerebral menor que los neandertales, y que los llamó Pithecanthropus erectus. La mayor parte de los científicos no se creían que estos fueran homínidos, hasta que posteriormente, hacia 1920, aparecen los primeros restos también en China, que son muy similares al hombre de Java, y que sin embargo fueron clasificados como Sinanthropus pekinensis. Entonces, en estos momentos se piensa que a principios del siglo XX el Extremo Oriente va a ser considerado como la cuna de la humanidad, hasta que posteriormente empiezan a aparecer los primeros restos de Australopithecus en el continente africano. ¿Y qué es lo que pasa con Europa? En el continente europeo, realmente, hasta que se produce el gran hallazgo de Atapuerca en 1994, no se conocen fósiles humanos con fechas anteriores a 500.000 de años. Esto llevó a la mayor parte de la comunidad científica a proponer la hipótesis de la denominada cronología corta, es decir, que debido a las condiciones ambientales del continente europeo y su orografía, hasta 500.000 años no había llegado los primeros homínidos al continente europeo. Sin embargo, cuando se descubren en Grandolina
fósiles con una antigüedad de 800.000 años, esto demostraba que el continente europeo fue poblado muy temprano, al igual que el continente asiático en fechas del Pleistoceno inferior. Entonces, a partir del descubrimiento de fósiles humanos anteriores a 500.000 años, la hipótesis de la cronología corta quedó relegada. Los investigadores que defendían la cronología corta sugieren que Europa podría haber sido colonizada hace 1 millón de años, la parte sur de Europa, pero el norte de Europa hubiera sido ocupado hace solo estos 500.000 años, ya que esta parte del continente europeo tendría menos recursos, menos horas de luz, de insolación y también inviernos que serían bastante extremos. Bueno, y a lo largo de toda esta cronología, ¿el Homo ergaster es el que sigue dominando o surge, evoluciona hacia otro tipo de homínido? Sí. Cuando el Homo ergaster sale del continente africano y empieza a poblar el resto de los continentes, realmente se producen modificaciones en el esqueleto que ha llevado a los antropólogos a establecer especies diferentes. Entonces, el Homo ergaster propiamente se quedaría restringido al continente africano. En el continente europeo, este Homo ergaster evolucionaría al Homo antecesor. Y en el continente asiático, este Homo ergaster evolucionaría a los denominados Homo erectus. Con anterioridad, realmente todas estas especies se consideraban Homo erectus, pero en la actualidad las diferencias esqueléticas nos permiten establecer 3 especies diferentes. ¿Y cuáles son las principales características del Homo antecesor? Pues los rasgos que caracterizan al Homo antecesor estarían a caballo entre los homínidos precedentes, es decir, el Homo ergaster, y los posteriores. Por ejemplo, el tamaño y la forma de la mandíbula es intermedia entre los 2 grupos de Homo, de los primitivos, que serían los africanos, el ergaster y los erectus, y los evolucionados, que serían los neandertales y los cromañones. También los caninos, por ejemplo, son grandes, especialmente el superior, lo que sería un rasgo primitivo, pero hay una reducción de la longitud respecto a las formas africanas de Homo ergaster. También la capacidad craneal es superior, está en torno a los 1.000 centímetros cúbicos. Y otro rasgo llamativo, por ejemplo, es el torus supraorbitario, que es el hueso que aparece en la parte superior de las cejas, que por primera vez en los homínidos aparece formando un doble arco, siguiendo la forma de las órbitas, mientras que en Homo ergaster o en Homo erectus es recto. También el Homo antecesor, al igual que nosotros, posee unos rasgos que proporcionan relieves. Podemos hablar que son los primeros fósiles en donde la cara tendría mejillas excavada por debajo de los pómulos y también la abertura nasal estaría adelantada respecto a la cara, como sucede en el Homo sapiens. Pues ya para terminar, Francisco Javier, ¿cómo evolucionó el Homo antecesor? ¿Ya no existe ningún homínido más entre ellos y nosotros o todavía hay una etapa intermedia? Sí, el Homo antecesor va a evolucionar en el continente europeo al Homo heidelbergensis, también dentro del tecnocomplejo achelense, y este Homo heidelbergensis dará lugar en el continente europeo al hombre de Neandertal. Y esta línea evolutiva pues estará muerta. Mientras que en el continente africano el Homo ergaster va a evolucionar a formas que serían de sapiens arcaicos o presapiens. De este momento tenemos muy poca información y va a ser este Homo sapiens que aparece en el continente africano el que vaya colonizando el resto de los continentes. Francisco Javier Muñoz, profesor de Prehistoria en la UNED, muchísimas gracias por toda esta información sobre el Homo ergaster, el homínido que protagonizó esa primera salida del continente africano. La segunda, como acabas de señalar, sería ya la de nuestra propia especie, ¿no? El Homo sapiens. Muchas gracias a vosotros.